dice, cuando el Señor se encontraba predicando a las multitudes, Él decía, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ahora se hizo presente en sus vidas. Así también Juan el Bautista decía, el reino de los cielos se ha acercado. Pero muchas personas se acercaban al Señor, muchos querían conocer acerca de la voluntad de Dios. Pero dice la palabra que en una oportunidad se acercó un joven. No se conoció su nombre. La Escritura dice el joven rico. Y ese joven le hizo una pregunta al Señor. Dice la palabra que al salir, el Señor, al seguir su camino, vino uno corriendo, hincándose de rodillas delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino Dios. Este joven, el Señor le habla y le dice, bueno, mira, tienes que hacer lo siguiente. Este era un varón que conocía la palabra de Dios, conocía. Pero sin embargo, había algo que le faltaba, había algo que él no podía ver. Dice la palabra que el Señor le habla y le dice, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces respondiendo le dijo, maestro, todo lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero dice la palabra que aquel se volvió triste porque eran muchas las posesiones que tenía, era mucho lo que poseía. Entonces el Señor le dijo, ¿quieres ser perfecto? ¿Verdaderamente quieres seguirme? ¿Verdaderamente quieres encontrar esa salvación, encontrar ese reino de los cielos, encontrar las bendiciones de Dios para tu vida? Entonces ve y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y toma tu cruz y sígueme. Parecía que este joven estaba determinado a hacer la voluntad de Dios. Él dijo, yo los mandamientos los he cumplido, he guardado todas estas cosas, he honrado a mi padre y a mi madre. El Señor no lo dijo, mientes, no lo confrontó. Dice la palabra, el Señor lo amó, pero le dijo, si quieres ser perfecto, aún te falta algo más, es necesario que hagas algo más. Pero dice la palabra que este varón se volvió porque eran muchos los bienes que tenía. Su nombre no quedó allí, solamente se lo conoce como el joven rico, alguien que tenía muchos bienes. La palabra de Dios nos habla y el Señor hace una comparación en cuanto al reino de los cielos, y el Señor por medio de diferentes parábolas dice a qué es semejante el reino de los cielos. Pero aquí en esta oportunidad, en la palabra que vamos a compartir hoy, nos habla acerca de un tesoro. La Escritura dice que allí donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. ¿Dónde se encuentra el tesoro para ti hoy? ¿Dónde está el tesoro de tu vida? ¿Dónde está lo más valioso que tú posees? ¿Está en la palabra de Dios? ¿Está en hacer la voluntad del Señor? ¿Está en lo que el Señor ha hablado a tu corazón para que puedas cumplir? Es decir, hay un propósito en tu vida por el cual tú vives. Hay una palabra de Dios que marcó tu corazón para siempre, de manera que ya no puedes volverte atrás, de manera que no puedes volverte como aquel joven entristecido y decir, no puedo cumplir lo que el Señor me pide, no puedo hacerlo. Este varón dijo, Señor, todas esas cosas he guardado, pero lo cierto es que el dinero, es que la codicia, lo que estaba en su corazón, ¿qué era más importante para él? ¿Qué fue más importante para él en ese momento? Sus bienes, sus posesiones, sin comprender que lo que él iba a tomar era muchísimo más. No tenía comparación con lo que el Señor le estaba ofreciendo. Pero sin embargo no pudo hacerlo. Los discípulos miraron al Señor y le dijeron, Señor, esto es muy difícil. ¿Quién podrá entrar al reino de los cielos? El Señor le dijo, para los hombres es imposible, más posible es para Dios.
El Señor miró la condición y dijo, ciertamente es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Pero no es imposible para Dios. Hay veces que hay situaciones en nuestra vida que se presentan y uno dice, es imposible. ¿Cómo podré hacerlo? ¿Cómo podré alcanzarlo? Sin embargo, dice la palabra de Dios que el reino de los cielos es semejante a algo muy valioso que en un momento alguien se encuentra. Hay veces que personas dicen, yo quiero ver la bendición de Dios. Hay quienes, sin conocer siquiera la palabra, dicen, yo le pido a Dios, yo hablo con Dios. Yo le pido a Dios porque estoy enfermo. Yo le he pedido a Dios por la sanidad de mi hijo. Le he pedido a Dios por un trabajo. Le he pedido a Dios por una casa, por un auto. Y constantemente las personas quizás dicen, yo le he pedido a Dios, yo hablo con Dios. Hay algunos que no conocen. Dicen, sí, yo hablo con papá Dios, yo hablo con el barbudo, yo hablo con el barba. No conocen a Dios. Por tanto, no pueden ser reverentes ante Él. No pueden tener temor de Dios. Porque ese es el principio de la sabiduría. Entonces ellos creen que pueden acercarse de esa manera. Hoy en día, cuando hay personas que de repente quieren vender un producto, están en una empresa contratados, te llaman y te hablan como si te conocieran de toda la vida, porque esa es la estrategia que usan. Como si el expresarte de esa manera es como que te acerca al cliente. Entonces de repente personas que no las conozco me llaman por teléfono y me dicen, Andy, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo anda la familia? ¿Cómo anda eso? Y yo no lo conozco. Sí, ¿te podemos vender algo? ¿Estás necesitando algo? Hay veces que las personas creen que por acercarse de esa manera, Dios es más cercano. Entonces hay quien dice, no, yo le pido papito. Yo hablo con papito a la mañana, me levanto y hablo con papito todo el día. Como si fuese que ese diminutivo nos acerca a Dios. O el acercarnos a Dios de esa manera pareciera como que está más cercano, porque hay una confianza con Dios. Muchos quieren las bendiciones de Dios, pero ¿cuántos quieren tener un Señor en su vida? ¿Cuántos quieren que el Señor ordene sus pasos, guíe su corazón y hacer lo correcto? ¿A dónde está el tesoro? En el corazón de los hombres. Las personas quieren las bendiciones de Dios. De repente alguien está enfermo. Dicen, pedile a Dios. Pedile al Señor por un milagro. Claro, pero hay un problema con eso. Dice la palabra de Dios, yo voy a invitarte que puedas abrir tu Biblia. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13, vamos a leer solamente el versículo 44. Allí se encuentra la palabra del Señor para esta hora. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 44. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. ¡Aleluya! Y aleluya. Dice la palabra que el Señor les hablaba por parábolas, porque ellos viendo no veían y oyendo no comprendían. El Señor les hablaba de esta manera. Pero las multitudes, muchos de los que estaban allí no podían comprender. El Señor le enseñaba a sus discípulos. El Señor le explicó la parábola del sembrador y la importancia de la semilla que cae en una buena tierra. El Señor dice, hay semilla que cae en el camino y es pisoteada. Es aquella persona que de repente la palabra de Dios llega a su vida, pero Satanás se la roba. Le roba la bendición, le roba la palabra, le roba lo que Dios quiere hacer en su vida, en su corazón. Entonces el Señor dice, el reino de los cielos. Y el Señor comienza a comparar
Y el Señor nos da la parábola de la semilla de mostaza, la parábola de la levadura. El Señor comienza a hablar y a explicarnos a qué es semejante. Y aquí dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Hay un tesoro que está escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. En la antigüedad, si una persona se encontraba un tesoro en un campo, el tesoro le pertenecía al dueño del campo. Hoy en día, si tú compras inclusive una porción de tierras y encuentras algo que represente un tesoro, algo que sea patrimonio de la humanidad, un hallazgo arqueológico o algo, eso daría permiso a que vengan y hagan excavaciones en el terreno que tienes. No te pertenece. Uno puede encontrar un tesoro o algo, una reliquia escondida, pero no le pertenece. En aquel tiempo, este hombre halló un tesoro en el campo. Uno, para encontrar un tesoro, tiene que estar haciendo una labor, tiene que hacer una tarea. No es que uno va a andar caminando por la tierra y de repente se va a encontrar con un tesoro. Es decir, o de repente se encontraba encontraba haciendo algo que lo llevó a ese tesoro. Encontró ese tesoro. Hay personas que quieren conocer más acerca de Dios. Hay personas que quieren conocer más acerca de los misterios de la palabra de Dios. Y hay quienes simplemente quieren que alguien les explique o alguien les muestre. Y hay otros que toman la determinación de buscar qué es lo que vine a hacer a este mundo. ¿Por qué Dios me trajo a esta tierra? Si es que existe un Dios. ¿Será que hay un plan para cada uno de nosotros? ¿Será que simplemente existimos? ¿Será que evolucionamos? Y hoy estamos aquí, mañana moriremos y ese será el final de todo. Preguntas que las personas se hacen. Cuestionamientos en el corazón del hombre. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Qué hay más allá? Simplemente venimos a vivir en esta vida como la gente dice por ahí. ¿Qué es lo que el hombre tiene que hacer? Tiene que plantar un árbol, escribir un libro, tener un hijo. Y eso es toda la vida, esa es la filosofía de vida. Lo que el hombre tiene que completar, lo que el hombre tiene que hacer como parte de la sociedad, como parte de un sistema. Pero hay quienes buscan diligentemente. Dice la palabra que además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo. El tesoro está escondido. Para hallarlo hay que buscarlo. Hay que buscar. Hay veces que una persona dice: a mí me gustaría conocer más acerca de la Escritura, me gustaría conocer más acerca de Dios, o simplemente saber si esto es así. En un momento uno toma la decisión de querer conocer más acerca de Dios, de querer profundizar. Si es verdad, uno comienza a hacerse preguntas: ¿será que vine a esta vida solamente para sufrir? ¿Será que si el día de mañana me quito la vida, será como dice la gente, que aquellos que se suicidan entonces no van al cielo? ¿Será o será que no existe nada de eso? ¿Será todo un engaño y una mentira para asustar a la gente y que la gente responda ante lo que por ahí otros quieren, a los intereses de alguien más? Preguntas que nacen en el corazón, inquietudes, que cómo las vas a responder, cómo llegará la respuesta. Dice la Escritura: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El hombre encuentra aquel tesoro en el campo. Hay quienes dicen que esto hace referencia a que el campo es el mundo. Y el hombre que deja allí escondido nuevamente el tesoro y luego viene y lo compra, ese es Jesús. Porque dicen que
nosotros no podíamos comprar el campo, no podríamos comprar el reino de los cielos, no podríamos comprar aquel tesoro. Pero si tú miras la parábola siguiente, la perla de gran precio, tú te das cuenta que el mercader, ¿quién es el mercader? ¿Cuál es la perla preciosa? Ahora, aquí en el campo dicen no, porque nosotros no podríamos comprar. Uno no puede comprar, la salvación es por gracia. El tesoro no simboliza solamente la salvación. El tesoro simboliza las bendiciones de Dios, los milagros, las sanidades, las bendiciones de Dios, la palabra, los sueños, las revelaciones. Cada bendición de Dios en nuestra vida está representada en el tesoro. Imagínate un cofre lleno de tesoros diferentes. Son bendiciones de Dios. Entonces hay quienes dicen no, es Jesús el que entregando todo, entregando su vida, compra aquel campo. Es decir, el campo es el mundo y Jesús da su vida para poder adquirir el tesoro, y el tesoro somos nosotros. Ahora, si lo entendiéramos solamente así, entonces dice la palabra que aquella perla de gran precio, el mercader, era alguien con experiencia en la venta de este producto. Pero en algún momento encontró algo que marcó la diferencia, una perla diferente. Aquí, esta persona, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Un hombre encuentra un tesoro, pero cuando encuentra ese tesoro, se da cuenta de lo valioso y de lo importante que es. Hay personas que quieren obtener las bendiciones de Dios. Hay personas que quieren tener la sanidad de Dios, el milagro. Pero hay quienes desestiman el tesoro. Su tesoro está en las riquezas, su tesoro está en otra parte y allí está su corazón. Sin embargo, este hombre halló el tesoro en el campo. Entonces, no lo guarda, no busca esconderlo, como quien busca esconder algo para que nadie más lo vea, sino que es para protegerlo. ¿De dónde nace la idea de algunos comentaristas bíblicos de que habla acerca de Jesús, el que compra aquel campo? Es que aquella palabra, cuando hace referencia a la compra, también puedes encontrarla en el diccionario como redimir. Y aquel que tiene el poder para redimir es Jesús. Redimir se llamaba al hecho de poder pagar la deuda de alguien más. Pero si tú ves esta historia, el joven rico, el Señor le dijo: ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres. Y entonces, ¿qué quiere decir ahí Jesús? Que si él vendía todos sus bienes, entonces podía entrar al reino de los cielos. ¿Podía acaso comprar la salvación por vender todos sus bienes? De ninguna manera. Nadie puede comprar la salvación, porque la palabra de Dios dice que es por gracia, es por amor, no es por obras de hombres, para que nadie se gloríe. Nadie puede ser salvo por sí mismo. Nadie puede salvarse si no es por medio de la obra de Cristo en la cruz. Pero lo cierto es que este hombre halla un tesoro, y al encontrar ese tesoro, al encontrar esas bendiciones de Dios en su vida, hay personas que están buscando, y hay quienes dicen: sabe que yo estuve en una religión, pero no pude cambiar de vida, no pude cambiar. Seguí consumiendo drogas, seguí viviendo una vida desordenada. Quizás no consumiendo drogas, ni alcohol, ni nada, pero no siendo feliz, no teniendo paz en el corazón. Entonces uno dice: si tengo a Cristo en mi vida, ¿cómo no tener paz? Porque tener paz no significa que todo me salga bien. Tener paz es poder tener la calma y conservar la calma aún en medio de las tormentas. Jesús dormía en el cabezal de la barca mientras que una tormenta golpeaba contra la barca, pero él descansaba. Los discípulos se desesperaron, pero el Señor estaba durmiendo. Esa es la diferencia. Cuando tienes a Cristo en tu vida, tú tienes paz en cualquier condición. Ahora,
Hay personas que han buscado y dicen, sí, pero no pude encontrar, no pude hallar esa paz en mi vida. Traté de buscar a Dios, busqué, pero no pude dar con el tesoro. Hasta que llega un punto donde halla ese tesoro. Dice la palabra que habiendo encontrado el tesoro, pero el campo no le poseía. Las bendiciones estaban allí. Es como quien dice, a ver, la bendición de Dios está para tu vida. Los milagros de Dios, hay quienes dicen, yo quisiera tener sueños de Dios. Yo quisiera que Dios me hable, que Dios me revele en su palabra, que me muestre la verdad. Pero hay un problema. El campo no te pertenece. Los tesoros están allí, pero el campo no es tuyo. El campo, para la vida del hombre, aquel tesoro representa las bendiciones del cielo, las bendiciones de Dios, tanto la salvación, la vida eterna, los milagros de Dios, las sanidades. Pero aquella persona que da con aquel tesoro se da cuenta que no podía poseerlo, porque el campo no era suyo. Entonces dice, el cual lo halla y lo esconde de nuevo. ¿Para qué lo esconde? Porque no quiere perderlo. Porque no quiere que corra peligro aquello que ha encontrado tan valioso. Porque no quiere que quede así a mitad de camino como algo que encontró y que no va a poder vivir, que no va a poder tener. Entonces dice que va y lo esconde. De nuevo, y gozoso por ello, se goza y va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Aquel que compra aquel campo. El campo representa la fe, pero la fe en Cristo Jesús. Aquel que le abre su corazón a Dios. Pero no solamente aquel que le abre su corazón a Dios, porque dice la palabra, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Pero el Señor les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, porque nunca los conocí. Muchos me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos los enfermos. Pero el Señor le dirá, sí, pero no te conozco. Muchos se acercarán. Muchos quizás querrán hacer así con el Señor. Hay quienes dicen, Señor, quiero, Señor, la sanidad, quiero sanarme, tengo una enfermedad. Pero hay un problema, el campo no te pertenece. Las bendiciones de Dios están allí. Pero dice que este hombre fue y vendió todo lo que tenía para comprar ese campo. La semana pasada hablábamos acerca de cuando el Señor le habla a aquellos que querían seguirle. Y el Señor le dice, aquel que no renuncia a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Aquel que no deja atrás su propia vida para seguirme, entonces no puede ser mi discípulo. El Señor le dijo al joven rico, toma tu cruz, sígueme, vende todo lo que tienes. ¿Quieres comprar esta bendición? ¿Quieres esta bendición en tu vida? Entonces tienes que dejar todo lo que posees para tomar la bendición de Dios, para obtener el tesoro de Dios en tu vida. Habrá cosas que tengas que vender, que tengas que dejar. Habrá cosas que tengas que soltar en tu vida para poder obtener aquella bendición. Hay quienes quieren obtener las bendiciones del cielo, pero no quieren comprar el campo, no quieren vivir esa vida de fe. No quieren entregarle su vida al Señor. No quieren despojarse de todo lo que tienen. Ahora el Señor no te dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Lo que el Señor está diciendo aquí es que este hombre gozoso fue y vendió todo lo que tenía para comprar ese campo. ¿Qué cosas te alejan de Dios? ¿Qué cosas te hacen que no puedas acercarte a Dios? ¿Qué cosas te mantienen distantes de las bendiciones que Dios quiere derramar sobre tu vida? Hay quienes dicen, yo quisiera tener esa bendición de Dios, la palabra sobre mí, pero sin embargo, hay un paso que el hombre debe dar. Este hombre gozoso fue y vendió todo lo que tenía y compró aquel campo. Y comprando aquel campo, obtuvo el tesoro. Hay personas que desestiman
el tesoro, desestima la bendición de Dios. No le parece importante. Pero cuando se encuentran en un momento de dificultad, dice: Señor, ayúdame, estoy fundido, las deudas me taparon. Señor, mi matrimonio se está arruinando, estoy al borde de la ruptura matrimonial. El tesoro está allí, pero el campo no te pertenece. Tú puedes decir: Señor, ayúdame, Señor, bendíceme, Señor, sáname. Pero el campo no te pertenece. Porque para obtener aquel campo es necesario que dejes todo lo que tienes y puedas darle el primer lugar a Dios. El Señor dijo: a esto es semejante el reino de los cielos. ¿Tú quieres ver la gloria de Dios? ¿Quieres el reino de los cielos en tu vida? Bueno, entonces tienes que ir y despojarte de todas las cosas. Uno cuando se propone seguir a Dios, cuando Dios lo llama, cuando hay un llamado de Dios en el corazón, hay cosas que uno deberá perder. Hay veces que hablo con los jóvenes y le hablo acerca de las amistades. Le hablo acerca de los amigos. Le digo: yo he tenido buenos amigos. Amigos que eran buenas personas, que podía estar, charlar con ellos. Algunos profesionales, compañeros que hoy están trabajando, tienen su buen trabajo. Pero son parte de otra vida. Son parte de otro tiempo. No son compatibles con esta vida de fe. Hay cosas que tú tienes que dejar en el camino. Hay veces que uno tiene proyectos y uno tiene la idea de alcanzar algo, pero eso que quieres alcanzar no tiene que ver con Dios, y entonces tienes que tomar una decisión. No es que todos tengan que hacer esto. Hay veces que uno dice: pero yo soy empresario, tengo que dejar las empresas. Y si tienes un llamado de Dios, va a confrontarte en algún momento. No podrás estar en ambas partes. Pero no necesariamente. Yo sigo teniendo negocio, sigo trabajando, pero sigo predicando la palabra de Dios. No puedo quizás hacer lo que hubiese hecho si no estaría predicando la palabra. Pero si no estaría, vaya a saber qué sería de mí si Dios no me hubiese alcanzado. Pero en los proyectos que uno tiene, hubiese seguido abriendo negocios. En plena pandemia tenía 6 negocios. Pero luego dije: Señor, ya no quiero ese ritmo de vida, ya no quiero estar así. Esto es a lo que tú me llamas. Y esta será mi actividad principal. Esta será mi prioridad. Este será mi tesoro, lo que voy a seguir, lo que quiero para mi vida. Hay bendiciones que queremos y anhelamos en nuestra vida, pero no estamos dispuestos a pagar el precio. No hay un precio por la salvación que debas pagar, porque ese ya lo pagó Cristo en la cruz. Tú no puedes pagar ese precio, porque ¿qué podrás dar a cambio por tu vida? Nada. Pero aquí dice que este tesoro, que el reino de los cielos es semejante a un tesoro, similar a un tesoro que está en el campo. Y al encontrarlo, uno se pone gozoso y va y deja todo lo que tiene. Vende todas sus posesiones. Imagínate, si tú de repente vendes tu casa, tu auto, tu negocio, todo, porque encontraste algo más valioso. Es una decisión importante. Lo que tiene que haber encontrado este hombre debe ser verdaderamente valioso para dejar todo y vender todo lo que tenía para comprar ese campo, para comprar aquella porción de tierra. Pero no era simplemente un campo, allí había un tesoro. Las bendiciones de Dios que anhelas para tu vida se encuentran detrás de todas las posesiones que te frenan. Alguno dirá: pero pastor, está mal prosperar, está mal tener negocio, tener emprendimiento, tener ganas de surgir. No, en absoluto. Pero cuando tienes un llamado de Dios, habrá cosas que serán un obstáculo y habrá cosas que tendrás que vender para comprar ese tesoro, para poder comprar el campo, para que por medio de la fe en Cristo Jesús las bendiciones de Dios se derramen sobre tu vida. Hay quienes quieren esas bendiciones, pero quieren obtenerlas sin obtener el campo, sin tener a Cristo en su vida, sin conocer a Dios.
Las personas dicen Dios, Dios. Los umbandas también dicen Dios. Todopoderoso, creador del universo. Pero no pueden adorar ni pueden mencionar el nombre de Jesús. En una oportunidad hablaba con una persona umbanda y dice, nosotros tenemos, pero no se llama así. Le decimos de otra manera. En una oportunidad un umbanda, un hermano de la iglesia, había estado en un tiempo en la iglesia, una persona que no llegó a conocer, y luego se fue a la umbanda, una persona que desconocía totalmente. Y luego aquel que había conocido algo de Dios se metió en aquel lugar y fueron a hacer una limpieza. Siempre recuerdo ese testimonio, porque en medio de aquella limpieza que fueron a hacer en la casa, comenzó a clamar a Dios y comenzó a decir en el nombre de Jesús, comenzó a pedirle, comenzó a clamar a la sangre de Cristo, y el Pai comenzó a romper todo, estaba manifestado. La gente dice, yo creo en Dios, pero no posee el campo, no puede comprar ese campo. Algunos porque ni siquiera buscan el tesoro, ni siquiera anhelan alcanzar esa bendición. Pero hay quienes encontrando el tesoro, hallándolo, la palabra de Dios llegó a su vida, el mensaje de Dios llegó a su corazón, pero dice no es importante. Y luego, cuando están agonizando en la cama de un hospital, cuando están en medio de una condición difícil, miran a los cielos y dicen, Señor, acuérdate de mí. El tesoro estaba allí, las bendiciones de Dios. Hay quienes dicen, yo le pido a Dios y Dios no me escucha. Ora usted por mí, ore usted por mí. ¿O no te ha pasado alguna vez que alguien se te acerca y dice, mira, a mí Dios no me escucha, ¿podés orar vos por mí? No es que no te escucha, el campo no te pertenece. Si quieres obtener las bendiciones, tienes que vender todo lo que tienes, ir y comprar ese campo. Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿Dónde se encuentra el tesoro para tu vida? ¿Dónde se encuentra hoy aquello más valioso para ti? Hay personas que hoy anhelan la bendición de Dios y hay quienes cada día dicen, pastor, quiero que Dios me bendiga. Bueno, esta palabra es para ti. Tienes que comprar ese campo. El campo representa la fe. El campo representa aquella entrega. ¿Por qué? Porque cuando Cristo llega a tu vida, cuando el Señor llega a tu corazón, tú no puedes ser el mismo. Y hay quienes quieren obtener esa bendición de Dios al 100%, pero lo único que dan de su vida es el 3% de su tiempo. 2 horas a la semana, algunos cada tanto. Dice, no sé por qué Dios no me bendice. Porque los tesoros están delante de ti, pero tienes que venderlo todo para comprar el campo. Y yo no estoy hablando de dinero. No estoy hablando de algo material ni económico. Esto representa tu vida. Tienes que vender tus posesiones. Tienes que dejar en segundo lugar todo lo que hayas puesto en primero. Si es la familia, la familia. Si es el trabajo, el trabajo. Debes darle ese primer lugar a Dios. Debes establecer tu orden de prioridad. ¿Qué es lo más valioso para ti? Yo quisiera que mi familia esté en bendición, pastor. Bueno, ve y vende todo lo que tienes y compra aquel campo. Y cuando compres ese campo, cuando la tierra te pertenezca, cuando esa tierra sea tu posesión, entonces los tesoros de los cielos, la revelación de la palabra, el Espíritu Santo de Dios, la gloria del Señor descenderá sobre tu vida. Los milagros de Dios se manifestarán en ti. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo es nuestro Dios. Si hay algo que nos ha caracterizado en todos estos años como ministerio, es que somos un ministerio de poder, de fe, de gente que le cree a Dios y que le cree de verdad, que toma desafíos, que confía en el Señor. Realizamos cruzadas de milagros cuando uno no ve que muchos lo hagan. Estamos en las calles predicando en todo el país,
y nos movemos y abrimos copa de leche y llevamos la palabra de Dios a las calles, a los hospitales, a las cárceles. Y uno ve que esa fe, hay veces que nos toca ir a predicar a una ciudad y no nos encontramos a nadie haciendo lo mismo. A nadie. Estamos días y uno dice, bueno, en algún momento nos vamos a cruzar a alguien predicando, evangelizando. Pero no. Entonces hay algo diferente. Cuando tú hallas ese tesoro, entonces vendes todo lo que tienes para obtenerlo. Dejas todo lo que tienes atrás para poder hallarlo, para poder conseguirlo. El Señor dijo, aquel que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz, sígame. Niéguese a sí mismo. Y para poder comprar este campo, uno debe negarse a las cosas que quizás a uno le parecen importantes. Hay cosas que quizás te parezcan relevantes para tu vida, bueno. Pero si tú anhelas lo de Dios, es necesario que le abras tu corazón al Señor. Pastor, ¿qué tengo que hacer para comprar ese campo? Entrégale tu corazón a Cristo. Pero luego de entregarle tu corazón al Señor, dale el primer lugar a Él. Vender todo lo que tienes significa que cada vez que se presente algo en tu vida, puedas darle ese lugar a Dios. Puedas ponerlo como prioridad, porque aquel hombre fue y vendió todo lo que tenía, porque el tesoro valía mucho más que cualquier posesión que podía tener. ¿Qué tienes tú hoy que pueda valer más que el milagro de Dios? Quizás estás enfermo y dices, Señor, yo quiero sanarme. Señor, quiero que este cáncer desaparezca de mi vida. Quiero ser sano. Señor, quiero que sanes a mi hijo que está en la cama de un hospital. ¿Y qué tienes que sea tan valioso? ¿Qué tienes para ofrecer? Hay veces que uno dice, no, y yo fui uno de esos. Cuando me acerqué por primera vez a la iglesia, decía, no, ahí me van a robar el dinero. Así que mientras que estábamos cantando, yo me ponía las manos cerca de los bolsillos para que nadie me saque el dinero. Era mi ignorancia, pero... Y después cuando vi que nadie me sacaba el dinero, dije, bueno, voy a relajarme. Hay veces que pensamos así. Dios dice, no, no es tu dinero. Hay quienes quizás van a manipularte y van a querer sacarte el dinero. Y que compres la salvación y que compres la sanidad y que pactes por un milagro. Y que des dinero para sanarte, para sanar a tu hijo, para obtener algo. Pero eso no es de Dios. Porque la palabra de Dios dice que lo que de gracia recibimos, de gracia lo damos. Dios no va a cobrarte por una salvación, por un milagro. Dios no va a cobrarte para restaurar tu matrimonio, para sanar tu vida, para sacarte de la depresión. Dios no va a cobrarte absolutamente nada. Pero debes vender todo lo que tienes, todo lo que posees, para comprar ese campo. Debes abrirle tu corazón al Señor. Pero hay quienes dicen, yo le he abierto mi corazón a Dios, pero el tesoro no te pertenece porque no le has entregado tu vida. Porque conoces, pero conoces así como de lejos. No es el que me diga Señor, Señor. No se trata. ¿Por qué? ¿Por qué le dijeron Señor, Señor? Porque parecía cercano, porque lo conocían. Es como cuando alguien te tutea, parece que te conoce, que tiene una confianza. El Señor dijo, no todo aquel que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre, dice la palabra. No es solamente ir y decir, bueno, yo quiero aquel tesoro, sino que la palabra dice, vende todo lo que tienes, compra el campo. Y una vez que tú lo obtienes, tú haces la voluntad de Dios. Porque ahora tu tesoro está aquí, en el reino de los cielos. Y el reino de los cielos se ha acercado a tu vida. El Señor dijo, mi reino no es de esta tierra, no es de este mundo. Pero mientras que predicaba la palabra decía, el reino de los cielos se ha acercado, la gloria de Dios se ha acercado a su vida. Así que este es el tiempo agradable del Señor, la salvación, la esperanza, la vida eterna se ha acercado a ustedes, aleluya. Él dijo, Dios me ha enviado, el Señor me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar el año agradable del Señor.
Hay una obra que me ha enviado a hacer. En el corazón de los hombres está el anhelo de querer los tesoros de Dios. Cualquier creyente hoy dice: yo quiero tener sueños de Dios. Yo quisiera leer la palabra y que Dios me revele su palabra, entenderla. Yo quisiera tener eso que a veces uno dice: yo quiero tener ese don. Quiero orar, Señor, y que las personas se sanen. Quiero orar por alguien que esté mal, Señor, y que lo hagas libre. Tienes que comprar ese campo. Tienes que comprar ese baúl con tesoros. Los tesoros de Dios, los tesoros del reino de los cielos se encuentran allí. El reino de los cielos es semejante a un campo en donde hay un tesoro escondido. Hay veces que nos encontramos en nuestra vida y vamos despreocupadamente sin darnos cuenta de que hay algo muy valioso, de que hay cosas que queremos obtener y a veces queremos alcanzar indirectamente porque no conocemos a Dios. Hay quienes dicen: bueno, todos somos hijos de Dios. Bueno, la palabra de Dios dice que no es así, porque Él nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios, aquellos que hemos creído en su nombre, aquellos que hemos creído en Jesús. A aquellos, dice la palabra, le ha sido dada la potestad de ser hijos de Dios. Todos somos una creación de Dios. Dios nos ha creado, pero no todos somos hijos, porque no todos hemos comprado ese campo. No todos hemos abierto nuestro corazón a Jesús. No todos tenemos acceso al tesoro del reino de los cielos. Pero si hoy en esta hora tú puedes abrirle tu corazón a Dios, tú puedes entregarle tu vida y quitar las posesiones de tu corazón. No es que Dios te diga: el auto que tienes, ve y véndelo. No. Dice la palabra: haz tesoros en el cielo, donde los ladrones no roban, no minan ni hurtan. Donde la orina y la polilla allí no pueden corromper. No se va a oxidar. El tesoro allí estará resguardado. Pero dice la palabra: haced tesoros en el cielo. ¿Cuáles son los tesoros en el cielo? En una oportunidad, en un lugar, le enseñaban a la gente que tesoros en los cielos significa: tú tienes tu auto y dices: Señor, este auto lo pongo en el cielo. Señor, esta casa la pongo en el cielo. Y esos son los tesoros en el cielo. Eso no es hacer tesoros en el cielo. Eso es como tener un seguro a lo que ya tienes. Y verdaderamente Dios guarda todas tus posesiones. Inclusive dice la palabra que Dios bendice hasta nuestros animales. Cuando la bendición de Dios está en nosotros, aún nuestros animales son benditos. Pero hacer tesoros en los cielos va más allá. No se trata de algo que pueda ser remunerado aquí. Cuando tú compartes el pan con el hambriento, ¿dónde haces tesoros? ¿Qué esperas que te retribuya aquel que no tiene para comer? ¿Esperas que te dé una ayuda? ¿Que te dé dinero? Hoy en día hay diferentes influencers que andan por la calle y le dicen: no tiene para comer, no me da 500 pesos. Y la gente le dice: no tengo. Y de repente uno le dice: bueno, toma, ahí tenés 500 pesos. Entonces saca y le dice: porque me diste 500 pesos, acá tenés 20.000. Uno cuando le da al pobre no está esperando eso. No se está imaginando esa retribución. Tú estás haciendo tesoros en los cielos. Cuando tú predicas la palabra, cuando tú compartes el pan, la palabra de Dios es el alimento. El Señor le dijo a aquellas multitudes que se acercaban a Él, y le dijeron: nuestros padres comieron el maná en el desierto. El Señor le dijo: sí, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. He aquí el pan de vida que descendió del cielo. El que coma de este pan no volverá a tener hambre jamás, dice la palabra de Dios. Será saciada su vida por completo. ¡Aleluya! Y aleluya. Solamente el Señor puede hacer esa obra en tu vida. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Hay un tesoro incalculable. Su precio no es algo que el hombre pueda pagar. No se trata de un precio que podamos pagar, porque no hay manera que nosotros podamos comprarlo.
Pero cuando dice vende todo lo que tienes y compra el campo, habla de una actitud. Dice que alegremente. Por lo cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo. ¿Cómo lo hace? Gozoso. Hay quienes dicen, no, bueno, ya no puedo estar con mis amigos, ya no puedo estar haciendo esto, ya no puedo. Hay quienes dicen, bueno, yo quería dedicarme a algo que sabes que es contrario quizás a la voluntad de Dios. Dice, pero con dolor lo dejé. Yo quería tocar cumbia y quería cantar y que el mundo me conozca, y cuando ya sea conocido y me escuchen cantando cumbia, entonces voy a decir que soy cristiano y la gente va a creer en Dios. No funciona así. Hay gente que se engaña y va detrás de sus sueños y cree que puede mezclar sus sueños con los de Dios. Te entiendo perfectamente, trate de hacer lo mismo. Durante mis primeros años de creyente quise combinar mi vida con los sueños que tenía, la palabra de Dios con los sueños que tenía de alcanzar. Entonces traté de buscar algo que era totalmente vano y combinarlo con Dios y encontrarle una forma. Es como que aquel que hace boxeo, de repente diga, pero vamos a abrir un gimnasio de boxeo cristiano. Y nos vamos a pelear ahí, pero vamos a tener en los cinturones, vamos a tener versículos bíblicos. Y cuando noquemos al otro, vamos a poder orar por él. No hay combinación. No se puede combinar. Pero como quiero hacer eso, entonces le busco la vuelta. Le busco la forma de ver cómo lo voy a cambiar. No se puede. Tengo que vender eso. Tengo que vender lo que poseo para poder obtener el campo. Dice la palabra, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, éste la hallará. A veces que parece que uno pierde su vida. Todo lo que uno hacía quedó atrás. Todas las cosas que a uno le parecían buenas, ya no es que algunas no sean buenas, sino que ya no son parte. Es decir, ya no es compatible. Yo no quería ser boxeador ni estaba buscando por ahí entrar en la fama de nada. Pero, sin embargo, las cosas que te restan un tiempo, que te quitan el tiempo, que te quitan el enfoque, porque de repente tú no tendrás tiempo para poder dedicarle a Dios. Y en el momento que quieras hacer la voluntad de Dios, tendrás que decidir qué vas a hacer, qué vas a elegir. Hay veces que algunas personas me preguntan, pastor, ¿sabe que hay un grupo que toca música del mundo? Pero yo le estoy hablando para que empiecen a tocar música cristiana. Le digo, no existe tal cosa. ¿Cómo que no? Claro, existen personas cristianas que tocan música. No es música cristiana. Si el que la está tocando es un mundano, no cumple la finalidad que es alabar a Dios, adorar al Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que es un metal que resuena, un címbalo que retiñe. No puede ser limpio, porque su vida está sucia. Su vida está mal. Pero hay quienes dicen, bueno, pero quizás se convierte algún día. No, porque ya arranca mal. Si al árbol tú no le pones un tutor y el árbol se tuerce, crecerá torcido. Si no lo corriges temprano, crecerá de esa manera. Por eso hay tanta gente confundida, porque le han enseñado desde el inicio mal. Entonces ya están torcidos. No quiere decir que no puedan cambiar, no quiere decir que sea imposible, pero deberán romper un montón de cosas. Hay personas que en algún momento se me han acercado y me dicen, pastor, ¿sabe qué estoy pensando? Yo estaba en mi casa haciendo 7 oraciones y cuando venía la lluvia yo decía, son 7 días. Y yo le digo, ¿de dónde sacó eso? Eso es numerología. Bueno, lo que pasa es que en la Iglesia Universal nos enseñaban, porque se dieron 7 vueltas allí en Jericó, y entonces, y 7 días es el número perfecto, entonces hacemos 7 oraciones, 7 días, 7 ayunos. ¿Y qué tal le fue? ¿Cambió de vida? ¿Funcionó? En absoluto. Una confusión terrible. Pero sin embargo, le han enseñado así.
de esa manera. No le permitían abrir la Biblia. Entonces, ¿para qué se lleva la sal a su casa, señora? Porque es bendición. Tú pones sal en la puerta, entonces los malos espíritus no entran. La Biblia dice que Dios hizo pacto de sal. Eso es curanderismo. ¿Dónde Jesús tiró sal para hacer algún milagro? ¿Dónde Dios hizo de esa manera? La Escritura dice que nosotros somos la sal de este mundo. Pero no es porque le tire agua bendita a alguien, o le ponga sal, o le dé un pedazo del manto de la cruz, como le venden a la gente. No es eso. Porque el tesoro está allí, pero no podrá comprarlo jamás. Porque no entiende que tiene que renunciar a todas sus posesiones. Porque le enseñan que la bendición de Dios se adquiere de otra manera. De dinero. Venda su negocio, denos el negocio a nosotros, entonces le irá bien. No es así. Será pobre, quedará sin nada. Pero bueno, la gente dice: yo confié. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la palabra. Tú debes confiar en su palabra, en la palabra de Dios. Abrirle tu corazón al Señor y creer en Él. Y es necesario que puedas entregarlo todo para comprar ese campo y adquirir ese tesoro. Cuando tú le abras tu corazón al Señor y adquieras esa bendición para tu vida, entonces clamarás a Dios y Él te escuchará. Le pedirás a Dios y la respuesta vendrá desde los cielos. Cuando le pidas al Señor y ores por alguien, la oración será efectiva, porque dice la palabra que la oración del justo puede mucho. Justo es el que camina con Dios. Justo es aquel que camina en integridad, en fe, en esperanza. Su fe no puede ser comprada, porque él sabe a quién ha creído y ha sido comprado por la sangre de Cristo. No hay precio que pueda pagar lo que el Señor hizo en la cruz por nuestra vida. Ahora tú tienes que tomar una decisión. Tienes muchas posesiones y muchas decisiones que tomar. ¿Qué harás con tu vida? ¿Venderás todo lo que tienes para comprar ese campo? ¿Dejarás todo lo que parecía más importante que Dios? Alguno dirá: pastor, para mí Dios lo es todo. ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios por semana? Bueno, quizás no mucho. ¿Cuánto tiempo lees la Biblia? No leo la Biblia. ¿Cuánto tiempo oras? No, tampoco oro. Entonces, ¿cómo sería que es lo más importante? Quizás tú tienes tu auto y tu auto lo limpias, lo lavas 4 o 5 veces a la semana, lo lustras, lo llevas y lo aspiras, le pasas otra vez el revividor, lo limpias otra vez. Tú amas más a tu auto que a Dios. Le dedicas más tiempo. Es duro, pero es así. Haz la comparación. Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿A qué le dedicas más tiempo en tu vida? ¿Qué lugar ocupa Dios? Dios es lo más importante. No te engañes. Si fuese lo más importante, ocuparía el primer lugar. Inmediatamente ante esta pregunta diría: Dios. El mayor tiempo que ocupo es Dios. Pero yo sé que no es así. Porque a veces no será esto desde un comienzo. Irá creciendo, irá uno avanzando, irá aprendiendo. Y a medida que uno va aprendiendo, va tomando las armas de Dios, va comprendiendo, va madurando en la fe. No es que uno llega a Dios y de repente entrega su vida. Eso es un llamado de Dios, un cambio que Dios hace en alguien. No es del que quiere ni del que corre, sino de aquel que Dios tiene misericordia, dice la Biblia. Pero la palabra viene para que reflexionemos y para que entendamos si es importante para nosotros. Entonces debemos quizás dar un paso más. Si, Señor, estaba leyendo una vez a la semana la Biblia, bueno, lee 2, 3. Señor, estaba viniendo a congregar, llego tarde y vengo una vez. Trata de venir otro día. Trata de buscar a Dios más seguido. Trata de poner en primer lugar a Dios. Compra ese campo, porque el tesoro que estarás adquiriendo es inigualable. Todo lo que tú piensas o lo que tú anhelas se encuentra allí. Solo tienes que venderlo todo para tomarlo. Tienes que renunciar a todo lo que posees. Pero la diferencia
con Cristo es que renunciar a todo significa tenerlo. Tú dejas tu familia para servir a Dios, pero tú no pierdes tu familia, tú la ganas para el Señor. Porque la bendición de Dios está en tu casa. Hay quienes dicen, yo quiero sostener la familia, y lo sacan a pasear, se van de vacaciones, se van por ahí. Pero el matrimonio se destruye igual, porque Dios no está en medio, porque Dios no está orando y sosteniendo sus corazones. Ruego a Dios que el Señor hoy pueda mostrarte ese tesoro delante de ti y decir, Señor, vale la pena. El Señor al mirar nuestra vida dice, y mirará el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Él mira tu vida y dice, valió la pena. Valió la pena morir por Gabriela. Valió la pena morir por Santiago. Valió la pena hacerlo por María. Valió la pena para que pueda tomar esa bendición para su vida. Yo voy a invitar a aquel que quiera aceptar a Cristo en esta hora. Los que están presentes aquí o los que están escuchando este mensaje en sus hogares, que puedas cerrar tus ojos y repetir esta oración en voz audible. Esta oración que dice, Señor Jesús, en esta hora, yo te recibo en mi corazón, como mi único Dios, y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados, y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso.